Capítulo 21. A la mañana siguiente, Anne recordó con agrado la promesa de ir a visitar a Miss Smith, sobre todo porque estaría ausente de casa a la hora en que solía llegar Mr. Elliot. Evitarlo era casi un objetivo primordial. Anne le tenía simpatía, a pesar del desastre causado por sus atenciones. Le debía gratitud, estima y quizá conmiseración. No podía dejar de pensar en las extraordinarias circunstancias que rodeaban la relación que mantenían, en los derechos que él podía esgrimir para interesarla, su posición social, sus propios sentimientos, su larga predisposición por ella. Todo era, en suma, muy extraordinario, halagador, pero doloroso. Había muchas cosas que lamentar. No merecía la pena indagar sobre qué habría sentido ella de no aparecer el capitán Wentworth, porque allí estaba, fuera bueno o malo, el final de su incertidumbre actual. Su afecto sería suyo para siempre. Su unión con él, creía ella, no podría separarla más de los demás hombres que su ruptura definitiva. Jamás pasearon por las calles de Bath pensamientos más hermosos de puro amor y lealtad eterna que los que Anne llevó consigo desde Camden Place a Westgate Buildings. Eran tantos que casi podría haber purificado y perfumado todo el trayecto. Estaba segura de que iba a ser muy bien acogida, y su amiga se mostró aquella mañana especialmente agradecida por la visita, ya que aunque estaban citadas, al parecer no esperaba que acudiera. Le pidió una crónica del concierto. Los detalles que Anne refirió eran divertidos y bastaron para animarle el rostro y lograr que participara con regocijo en la conversación. Todo lo que podía contar lo contó de buen grado. Con todo, eran pocas cosas para alguien que había estado allí e insatisfactorias para una curiosa como Miss Smith, que ya había oído de labios de una lavandera y una camarera bastante más del esplendor y los beneficios de la velada que lo que Anne había contado, y que ahora preguntaba en vano por algunos detalles de la concurrencia. Miss Smith conocía de nombre a todas las personas que tenían alguna importancia o notoriedad en Bath. «Seguro que estuvieron los pequeños Durand», dijo, con la boca abierta para captar la música, como polluelos de gorriones hambrientos. Nunca se pierden un concierto. «Sí, yo no los vi, pero oí decir a Mr. Elliot que se encontraban en la sala». «¿Y los Ibbotson estaban? ¿Y las dos nuevas bellezas con ese oficial irlandés alto que dicen que corteja a una de ellas?» «No lo sé, no creo que estuvieran». «¿Y la anciana Lady Mary Maclean? No hace falta que lo pregunte, no se pierde una, ¿sabes? Debes de haberla visto. Debe de haber estado en tu circuito, porque si fuiste con Lady Dalrymp, seguro que estuviste sentada en los buenos sitios, los que rodean la orquesta, claro». «No. Es lo que yo temía y me habría resultado muy desagradable. Finalmente a Lady Dalrymp le gusta estar un poco apartada y teníamos muy buenos sitios para escuchar. No digo para ver, pero parece que vi muy poco». «Oh, ya veo, viste solo lo que te interesaba, ¿no? Lo comprendo. A veces, incluso en medio de una multitud, es posible pasarlo bien en grupo, y eso fue lo que te pasó. Erais ya un grupo numeroso y no os interesaba nada fuera de él, ¿cierto?» «Pero debería haber mirado más», dijo Anne, consciente, mientras hablaba de que en realidad no había sido necesario, pues lo que faltaban eran objetos. «No, no, tenías cosas mejores que hacer. No hace falta que me digas que pasaste una buena tarde. Lo veo en tus ojos. Sé muy bien cómo pasaste esas horas y que tuviste ocasión de oír cosas muy agradables en todo momento. En las pausas del concierto hubo conversación, ¿verdad?» Anne, medio sonriendo, dijo: «¿Lo ves en mis ojos?» «Sí, lo veo. Tu expresión me dice claramente que ayer por la tarde estuviste con la persona que para ti es la más importante, la que en este preciso momento te interesa más que todo en el resto del mundo». Las mejillas de Anne se ruborizaron. Fue incapaz de decir nada. «Y como eso fue lo que pasó», dijo Miss Smith tras una breve pausa, «espero que me creas si te digo que aprecio mucho tu amable gesto de venir a verme esta tarde. Eres muy buena por venir a sentarte conmigo cuando debes de tener cosas mucho más agradables que hacer». Anne no oyó estas palabras. Aún se sentía asombrada y confundida por la perspicacia de su amiga, y era incapaz de imaginar que le hubieran llegado noticias del capitán Wentworth. Hubo otro silencio. «Por cierto», dijo Miss Smith,
¿Sabe Mr. Elliot que me conoces? ¿Sabe que estoy en Bath? ¿Mr. Elliot? Replicó Anne y alzó la vista, sorprendida. Un instante de reflexión le hizo ver el error en el que estaba. Se dio cuenta al instante y, recobrando el valor al sentirse más segura, añadió con más tranquilidad: ¿Es que conoces a Mr. Elliot? Lo conocía muy bien, dijo Miss Smith con voz grave, pero nuestra relación se acabó. Hace mucho que no nos vemos. No tenía ni la menor idea, nunca lo habías mencionado. Si lo hubiera sabido, le habría hablado de ti con mucho gusto. A decir verdad, dijo Mr. Elliot, adoptando de nuevo su habitual aire jovial, es lo que quiero que hagas. Quiero que le hables de mí a Mr. Elliot y quiero que pongas interés. Puede prestarme un servicio esencial si tienes la bondad, mi querida Anne, de presentárselo como cosa tuya. Seguro que lo hace. Lo haré encantada. Espero que no dudes de mi deseo de serte útil en todo lo que pueda, replicó Anne. Pero me parece que supones que tengo más ascendencia sobre Mr. Elliot, más derecho a influir en él que el que realmente tengo. Estoy segura de que es eso lo que has deducido por alguna razón y debes considerarme solo pariente de Mr. Elliot. Si recurres a mí en esa calidad y crees que hay algo que su prima le pueda pedir sin dificultad, te ruego que no dudes en utilizar mis servicios. Missy Smith la miró con atención y luego, sonriendo, añadió: Me parece que me he precipitado un poco. Te pido perdón. Debería haber esperado confirmación oficial. Pero ahora, mi querida Anne, dime, por favor, como antigua amiga, ¿cuánto puedo hablarte del asunto? ¿La semana que viene? Quizá la semana que viene ya esté todo decidido y pueda aprovechar la buena fortuna de Mr. Elliot para perpetrar mis planes egoístas. No, respondió Anne. No será la semana que viene, ni la siguiente a esa. Te aseguro que nada de lo que te estás imaginando va a decidirse de ninguna manera. No voy a casarme con Mr. Elliot. Me gustaría saber por qué piensas que voy a hacerlo. Miss Smith volvió a mirarla, con una mirada grave, y luego sonrió. Negó con la cabeza y exclamó: Ahora sí que no te entiendo. ¿Cómo me gustaría saber lo que estás pensando? Sé perfectamente que no tienes intención de ser cruel cuando llegue el momento y, como sabes, las mujeres nunca hacemos nada hasta que llega el momento. Es normal entre nosotras rechazar a todo hombre hasta que éste se declara, pero ¿por qué tienes que ser cruel? Deja que interceda por, no puedo llamarlo amigo ahora, pero mi antiguo amigo. ¿Dónde va a encontrar mejor partido? ¿Dónde vas a encontrar mejor partido? ¿Dónde vas a encontrar a un hombre más caballeroso, más simpático? Permíteme que te recomiende a Mr. Elliot. Estoy segura de que el coronel solo puede decir que de él cosas buenas. ¿Y quién lo conoce mejor que el coronel Wallis? Mi querida amiga, la esposa de Mr. Elliot lleva muerta poco más de medio año. No debería cortejar a nadie todavía. Oh, si tus objeciones son esas, exclamó Miss Smith con complicidad. Mr. Elliot está seguro y no voy a preocuparme más por él. No me olvides cuando te cases, es lo único que te pido. Has de saber que soy amiga tuya y no le pesará demasiado tomarse alguna molestia que ahora sentiría naturalmente al estar tan ocupado con tantos asuntos y compromisos personales que sortear y evitar siempre que pueda. Es bastante natural. 99 de cada 100 hombres haría lo mismo. Claro que él no puede saber lo importante que es para mí. Bien, mi querida Anne, deseo y confío en que seas muy feliz. A Mr. Elliot de sobra inteligencia para saber lo que vale una mujer como tú. Tu paz no naufragará como la mía. Tú estás más segura en los asuntos mundanos y también en lo relativo a su carácter. Nadie va a apartarlo de tu camino ni a conducirlo a la ruina. No, dijo Anne. En ese sentido confío plenamente en mi primo. Parece tener un temperamento tranquilo y decidido, cerrado por completo a tentaciones peligrosas. Le tengo un gran respeto por lo que he podido ver. No tengo razones para pensar de otra manera, pero lo conozco desde hace poco tiempo y no es un hombre, creo, al que se pueda conocer bien enseguida. ¿Es que esta manera de hablar de él tampoco te convence de que no significa nada para mí? Creo que estoy hablando con tranquilidad y te juro que
no significa nada para mí. Si alguna vez se me declara, y tengo pocos motivos para pensar que vaya a hacerlo, no voy a decirle que sí. Te aseguro que no lo haré. Te aseguro que Mr. Elliot, en contra de lo que supones, no ha tenido arte ni parte en ninguna de las cosas bonitas que ocurrieron en el concierto de ayer. No fue Mr. Elliot, no es Mr. Elliot quien... Aquí se detuvo, lamentando con un rubor profundo haber revelado tantas cosas, aunque menos no habrían bastado. Miss Smith difícilmente habría admitido tan pronto el fracaso de Mr. Elliot de no percibir que había otra persona. Siento los bostezos, estoy agotada hoy. Perdón. Vale. Al darse cuenta, se rindió, poniendo cara de no saber nada más. Anne, para no despertar más interés, se adelantó y le preguntó a Miss Smith por qué imaginaba que iba a casarse con Mr. Elliot, quién se lo había contado o dónde lo había oído. Dime, por favor, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, en un principio se me ocurrió, respondió Miss Smith, al saber cuánto tiempo pasabais juntos y también porque creo que es lo que más desean en el mundo todos los que os rodean a ti y a él, y seguro que todas sus amistades lo piensan bien. Pero no lo oí decir hasta hace 2 días. Entonces, ¿se ha hablado de ello? ¿Recuerdas la mujer que te abrió la puerta cuando viniste ayer? No fue Miss Smith como siempre o la criada. No me fijé en nadie en particular. Era mi amiga Miss Rook, la enfermera Rook, quien, por cierto, tenía mucha curiosidad por conocerte y se alegró bastante de toparse contigo cuando entraste. El sábado estuvo en Marlborough Buildings. Fue ella quien me dijo que ibas a casarte con Mr. Elliot. Lo supo por la propia Miss Wallis, que no es una mala referencia. El lunes por la tarde se sentó 1 hora entera conmigo y me contó toda la historia. ¿Toda la historia?, repitió Anne riéndose. Supongo que no pudo contar una larga historia a partir de pequeñas noticias tan infundadas. Miss Smith no dijo nada. A pesar de todo, continuó Anne, y aunque no es verdad que yo pretenda a Mr. Elliot, tendré mucho gusto en ayudarte en todo lo que pueda. ¿Le digo que estás en Bath? ¿Le doy algún mensaje? No, gracias, de verdad que no. En el calor del momento y por una impresión equivocada, he estado a punto de informarte de ciertos asuntos, pero ahora no, te lo agradezco. Pero no quisiera preocuparte. ¿Es verdad que hace muchos años que conoces al señor Mr. Elliot? Sí. Supongo que no antes de que se casara. Oh, sí, aún no estaba casado cuando lo conocí. ¿Y lo trataste mucho? Éramos amigos, sí. ¿De veras? Entonces, cuéntame qué hacía en esa época de su vida. Tengo mucha curiosidad por saber cómo era Mr. Elliot de joven. ¿Tenía el mismo aspecto que ahora? Hace 3 años que no lo veo, reconoció Miss Smith con una solemnidad que hacía imposible indagar más en el asunto. Anne sintió que lo único que había conseguido era aumentar su propia curiosidad. Las dos permanecieron en silencio. Miss Smith, pensativa, por fin dijo: «Perdóname, mi querida Anne», exclamó con su característico tono cordial. «Perdóname por las respuestas tan breves que te he dado, pero es que no estaba segura de lo que debía hacer. He dudado y sopesado lo que podía contarte. Había muchos aspectos que considerar. No hay que entrometerse ni dar malas impresiones ni causar ningún daño. Siempre se debe mantener la capa amable y superficial de las familias, incluso si por debajo no hay nada duradero. Sin embargo, voy a hacerlo. Creo que hago bien, creo que debes conocer la verdadera personalidad de Mr. Elliot. Aunque ahora sepas sin lugar a dudas que no tienes la menor intención de aceptarlo, nunca se puede decir lo que va a ocurrir. En cualquier momento podrías sentir por él algo distinto, así que escucha la verdad, ahora que no tienes ningún prejuicio. Mr. Elliot es un hombre sin corazón, sin conciencia, un ser calculador, precavido, frío, que solo piensa en sí mismo, un ser que por su propio interés o beneficio sería capaz de perpetrar cualquier crueldad o traición, siempre que no arriesgara su reputación.
No siente nada por los demás. Es capaz de ignorar y de abandonar sin el menor escrúpulo, incluso a aquellas cuyas vidas han quedado arruinadas por causa de su decisiva intervención. No es capaz de sentir sentimiento alguno de justicia o misericordia. Oh, es un desalmado. No tiene corazón. El aspecto asombrado de Anne y sus exclamaciones de sorpresa la hicieron detenerse, y entonces añadió en tono más calmado: mis palabras te han asustado. Tienes que perdonar a una mujer herida y enojada, pero voy a intentar contenerme. No voy a insultarlo más. Solo te contaré lo que he visto. Los hechos hablarán por sí mismos. Era un amigo íntimo de mi querido esposo, que confiaba en él, lo estimaba y lo creía tan bondadoso como él. Habían entablado amistad antes de nuestra boda. Cuando lo conocí eran amigos íntimos. A mí también me agradó mucho Mr. Elliot y tenía de él una opinión excelente. Como sabes, a los 19 años una juzga las cosas de manera un poco atolondrada, pero Mr. Elliot me parecía tan bueno como cualquiera, e incluso mucho más simpático, así que casi siempre estábamos juntos. Pasábamos la mayor parte del tiempo en la ciudad, llevando una vida ostentosa. Entonces sus circunstancias eran peores que las nuestras. Él era pobre y vivía en unas habitaciones en Template, y eso era todo lo que podía hacer para aparentar que era un caballero de verdad. Siempre que quería, se quedaba en nuestra casa, siempre era bienvenido, como si fuera un hermano. Mi pobre Charles, que era la persona mejor y más generosa del mundo, había compartido hasta su último penique con él, y su monedero estuvo siempre a disposición de su amigo. Sé que muchas veces le prestó dinero. Ese es el periodo de la vida de Mr. Elliot, dijo Anne, que siempre ha despertado más mi curiosidad. Debió de ser más o menos cuando mi padre y mi hermana lo conocieron. Yo nunca lo vi. Solo me hablaron de él, pero siempre hubo algo en su comportamiento que mi padre y mi hermana, y luego en las circunstancias de su matrimonio, que no encajan del todo en el presente. Parecían presagiar una persona diferente por completo. Lo sé, exclamó Miss Smith. Le habían presentado a Sir Walter y a tu hermana antes de que yo lo conociera, y hablaba de ellos todo el tiempo. Sé que lo invitaron, que hasta lo animaron a ir y que él no fue. Quizá pueda satisfacer tu curiosidad con detalles que seguramente no esperas oír. En cuanto a su matrimonio, sé muy bien lo que ocurrió. Me confió todos los pros y los contras. Yo era la amiga con la que compartía sus planes y esperanzas, y aunque no conocía a su esposa antes del matrimonio, era de condición inferior y eso lo hacía imposible. La conocí después, durante el resto de su vida, o al menos hasta 2 años antes de su muerte, y puedo contestar a cualquier pregunta que quieras hacerme. No, dijo Anne, no tengo ninguna curiosidad por ella en especial. Siempre he deducido que no fueron una pareja feliz, pero me gustaría saber por qué en esa época de su vida desairó a mi padre como lo hizo, cuando él estaba dispuesto a tratarlo con todo el respeto y amabilidad. ¿Por qué se retiró Mr. Elliot? Mr. Elliot, respondió Miss Smith, en aquel periodo de su vida tenía un único propósito en mente: hacer fortuna de cualquier manera, siempre que fuera más rápida que la vía legal. Estaba resuelto a obtenerla mediante el matrimonio y al menos decidió no arriesgarla con un matrimonio imprudente. Sé que pensaba, no puedo saber si con fundamento o no, que tu padre y tu hermana, con todos aquellos gestos e invitaciones, preparaban la boda del heredero con la hija mayor. Era imposible que tal alianza colmara sus ansias de riqueza e independencia. Esta fue la causa de que se retirara, te lo aseguro. Me contó toda la historia. A mí no me ocultaba nada. Fue curioso que tras dejarte a ti en Bath, mi primer y mejor amigo al casarme fuera tu primo, que por medio de él supiera continuamente de tu padre y de tu hermana. Él hablaba de una Miss Elliot y yo recordaba con mucho cariño a la otra. Madre mía. ¿Y nunca le hablaste de mí a Mr. Elliot?, exclamó Anne, al ocurrírsele la idea de pronto. Por supuesto, muchas veces. Presumía de ti, Anne,
y daba fe de que eras una criatura muy distinta de... Dejó de hablar justo a tiempo. Esto aclara una cosa que Mr. Elliot me dijo anoche, exclamó Anne. Esto lo aclara todo. Descubrí que le habían contado cosas de mí y no podía explicarme quién ni cómo. Qué fantasías tan extrañas se forja una cuando te tocan tu yo más íntimo y querido. Qué fácil es equivocarse, pero... Perdóname, te he interrumpido. Entonces, ¿Mr. Elliot se casó solo por el dinero? Eso probablemente revelaría por primera vez cuál era su verdadera personalidad. Miss Smith, titubeó un instante. Oh, esas cosas son muy corrientes. Cuando se vive en el mundo que un hombre o una mujer se casen por dinero, resulta tan corriente que ya no sorprende tanto. Yo era muy joven, trataba solo con jóvenes y éramos un grupo alegre y desenfadado que no seguía reglas estrictas de comportamiento. Vivíamos para pasarlo bien. Ahora pienso de modo distinto. El tiempo, la enfermedad y la desdicha me han hecho ver las cosas de otra manera. Sin embargo, en aquel momento debo admitir que no vi nada reprobable en el proceder de Mr. Elliot. Hacer lo que más le conviniera era como un deber. Pero, ¿no era una mujer muy inferior? Sí, desde luego, esa fue la objeción que yo le hice, pero no le importó. Lo único que quería era el dinero, solo el dinero. El padre de ella era pastor y su abuelo carnicero, pero eso no contaba. Era una mujer hermosa, había recibido una buena educación, se había criado con unos primos, se topó con Mr. Elliot por pura casualidad y se enamoró. Él no tuvo problema ni escrúpulos con respecto al origen de ella. Su única preocupación antes de comprometerse era saber a cuánto ascendía su fortuna. Créeme si te digo que sea cual sea la estima que Mr. Elliot tenga por su posición actual en la sociedad, cuando era joven no tenía ninguna. Sus posibilidades de obtener la hacienda Kellynch le importaban algo, pero el honor de la familia que representaba le era indiferente. Muchas veces le oí decir que si las baronías se vendieran, cualquiera podría comprar la suya por 50 libras, incluyendo escudo, lema, nombre y librea. De todos modos, no voy a repetir ni la mitad de lo que le oí decir sobre este asunto. No sería justo y, con todo, debería aportar alguna prueba, porque ¿qué son estos sino palabras? Pues vas a tener pruebas. No, querida amiga, no las necesito, exclamó Anne. No has dicho nada que contradiga lo que Mr. Elliot parecía ser hace unos años. Todo eso confirma, en cierto modo, lo que habíamos oído y creído. Tengo más curiosidad por saber por qué es tan distinto ahora. Aunque sea solo para mi satisfacción, si tienes la amabilidad de llamar a Mary, pero no, quédate. Es mejor que lo hagas tú misma. Si no te importa, ve a mi dormitorio y tráeme una pequeña caja labrada que encontrarás en el estante más alto del armario. Lo siento mucho, de verdad. Anne, viendo que su amiga estaba seriamente decidida, hizo lo que le pedía. Trajo la caja y se la puso delante. Miss Smith suspiró mientras la abría y dijo: «Esto está lleno de papeles que pertenecían a mi marido, pero solo son una pequeña parte de los que tuve que examinar cuando lo perdí. La carta que estoy buscando se la escribió Mr. Elliot antes de nuestra boda y se salvó por casualidad. El porqué es difícil de imaginar. Era descuidado, poco metódico para estas cosas. Como todos los hombres, cuando tuve que examinar sus papeles, encontré esta carta mezclada con otras de distintas personas, mucho más triviales, esparcidas por aquí y por allá, mientras que cartas y documentos de verdadera importancia habían sido destruidos. Aquí está. No la quemé porque, si bien en aquel momento estaba muy decepcionada con Mr. Elliot, decidí conservar todo documento que probara nuestra antigua amistad. Ahora tengo un motivo más para alegrarme de haberla guardado». Esta era la carta dirigida a Mr. Charles Smith.
Tunbridge Wells, fechada en Londres el julio de 1803. Querido Smith, he recibido tu carta, tu amabilidad casi me abruma. Ojalá la naturaleza criara más corazones como el tuyo, pues llevo 23 años en el mundo y no he visto ninguno igual. De momento, créeme, no necesito tu ayuda porque vuelvo a tener dinero fresco. Felicítame, me he librado de Sir Walter y la señorita. Han regresado a Kellynch tras casi hacerme jurar que iría a visitarlos este verano, pero la primera vez que vayas será acompañado de un agrimensor que me explique cómo subastar la propiedad en las mejores condiciones. De todas formas, hay alguna posibilidad de que el varón vuelva a casarse. Es así de estúpido. Si lo hace, al menos a mí me dejarán en paz. Lo que puede compensarme porque la herencia... No, lo que puede compensarme por la herencia. Está peor que el año pasado. Ojalá había pedido no fuera Elliot. Me da náuseas. Gracias a Dios puedo librarme del nombre de Walter. Y te pido que no vuelvas a insultarme otra vez con mi segunda W. ¿Entendido? Entretanto, queda a tu entera disposición el resto de mi vida. Señor Elliot. Era imposible que Anne leyera una carta así sin ruborizarse, y Miss Smith, al ver el color de su rostro, dijo: «Ya sé que el tono es muy irrespetuoso, aunque siempre se me olvidan las palabras exactas, conservo una impresión bastante buena del significado general. Y esta carta muestra a la persona como es. Fíjate en la devoción que le tenía a mi pobre marido. Era mucha, ¿verdad?» Anne tardó unos instantes en sobreponerse a la impresión y el dolor que le causaron las palabras dirigidas a su padre. Se vio obligada a recordar que ver una carta era violar las leyes del honor, que no se podía juzgar o calificar a nadie por un testimonio así, ni leer la correspondencia privada de otras personas, ni de recobrar la suficiente tranquilidad para devolver la carta y decir: «Gracias, esto es sin duda una prueba irrefutable de todo lo que me has contado, pero entonces, ¿cómo se explica ahora esa amistad con nosotros?» «Eso también puedo explicarlo», exclamó Miss Smith con una sonrisa. «¿También?» «Sí, te he mostrado al Mr. Elliot de hace 12 años. Y te voy a mostrar al Mr. Elliot de ahora. No tengo más pruebas escritas, pero puedo darte todos los testimonios orales que quieras para explicarte qué es lo que quiere y lo que está haciendo. Ahora no está siendo hipócrita. Desea de verdad casarse contigo. Las atenciones preferentes que tiene con tu familia son muy sinceras. Le salen del alma. Te diré quién es mi informante. Su amigo, el coronel Wallis». «¿El coronel Wallis? ¿Pero también lo conoces?» «No, la información no me llega de un modo tan directo. De uno o dos rodeos, pero ninguno importante. La corriente está tan limpia como cuando sale del manantial. La suciedad que coge en el camino es fácil de separar. Mr. Elliot le cuenta sin reserva al coronel Wallis los planes que tiene sobre ti. Ese coronel Wallis, por lo que imagino, tiene un carácter juicioso y prudente, pero también una esposa muy bonita y estúpida a quien le cuenta lo que no debiera, así que ella está enterada de todo. A su vez, ella, que tiene el ánimo exultante por estar recuperándose, se lo cuenta todo a su enfermera, y la enfermera, que sabe que te conozco, me lo cuenta a mí sin ningún esfuerzo. El lunes por la tarde, mi buena amiga Miss Rook me reveló bastantes secretos de Marlborough Buildings, pero por eso, cuando te dije que sabía toda la historia, no estaba fantaseando como tú creías. Mi querida amiga, tu informante no es de fiar. Eso no tiene sentido. Que Mr. Elliot tenga planes sobre mí no justifica en absoluto el esfuerzo que ha hecho para reconciliarse con mi padre. Y eso ocurrió antes de mi llegada a Bath. Cuando llegué ya tenían una relación muy amistosa. Lo sé, querida. Pero
La verdad, no podemos confiar en obtener la verdadera información a partir de estas fuentes. Los hechos y opiniones que han de pasar por tantas manos acaban tergiversados por la estupidez de uno y la ignorancia de otro, de modo que al final poca verdad queda en ellos. Solo te pido que me escuches. Solo te pido que me escuches, dijo Miss Elliot. Miss Smith, podrás juzgar si merece alguna credibilidad al oír ciertos detalles que tú misma podrías refutar o corroborar muy pronto. Nadie ha supuesto que tú fueras la primera causa de todo. En realidad, te había visto antes de llegar a Bath y se había fijado en ti, pero sin saber quién eras. Al menos eso es lo que dice mi cronista. ¿Es verdad? ¿Te vio el verano o el otoño pasado en algún lugar del oeste, por usar sus mismas palabras, sin que supiera quién eras tú? Sí, hasta aquí todo es cierto. Fue en Lyme. En aquella ocasión yo estaba en Lyme. Bien, prosiguió triunfante Miss Smith. Restitúyele la confianza a mi amiga en este primer punto. Te vio en Lyme y le gustaste tanto que se alegró de verte otra vez en Camden Place. Ya como Miss Anne Elliot, y desde ese momento no tengo ninguna duda, sus visitas tuvieron un doble motivo. Pero había otro, anterior, que te explicaré ahora. Si te consta que algo en mi historia es falso o improbable, interrúmpeme. Según mis noticias, la amiga de tu hermana, la señora que vive ahora con vosotros, a la que tú has mencionado alguna vez, vino a Bath con Miss Elliot y con Sir Walter en septiembre. En pocas palabras, cuando ellos vinieron por primera vez y ha estado con vosotros desde entonces, es una mujer lista, insinuante y muy hermosa, porque pobre y simpática, y por su situación y su manera de proceder, los conocidos de Sir Walter piensan que tiene intención de convertirse en Lady Elliot, y se sorprende de que Miss Elliot no vea, al parecer, ningún peligro. Necesito beber agua, perdón. Miss Smith hizo una pausa, pero Anne siguió callada. Continuó. Eso es lo que pensaban todos los que conocían a tu familia antes de que llegaras. El coronel Wallis, que llevaba bastante tiempo pendiente de tu padre, aunque por entonces no visitase Camden Place, ya lo sabía. El interés que tenía por Mr. Elliot le hacía vigilar lo que pasaba allí, de modo que cuando éste vino a Bath solo por uno o dos días, poco antes de Navidad, el coronel le informó de cómo iban las cosas y de los chismes que empezaban a correr por entonces. Ahora debes comprender que el tiempo ha ocasionado un cambio importante en las opiniones de Mr. Elliot respecto a la baronía. En todos los asuntos de sangre y de relaciones es un hombre totalmente cambiado, como desde hace tiempo tiene todo el dinero que necesita y no desea nada por avaricia o por placer. Ha aprendido poco a poco a cifrar su felicidad en la posición social que va a heredar. Yo ya pensaba que eso iba a pasar antes de que terminara nuestra relación, pero ahora se confirma. No podía aceptar la idea de no convertirse en Sir William. Puedes adivinar, por tanto, que las noticias que le deba su amigo no eran muy halagüeñas, y también supondrás lo que causaron, la decisión de venir a Bath lo antes posible y de quedarse, con vistas a renovar su relación anterior y recuperar su posición en la familia, de manera que pudiera calibrar el peligro que corría y malograr los planes de la señora si los consideraba lesivos. Esto era lo único que podía hacer, según acordaron los dos amigos. El coronel Wallis estaba dispuesto a ayudarlo en todo lo que pudiera. Tenía que ser presentado al igual que Miss Wallis y todos los demás. Mr. Elliot volvió como había acordado. Cuando lo solicitó,
fue perdonado, como sabes, y readmitido en la familia. Desde entonces, su constante y único propósito, hasta que tu llegada añadió otro más, ha sido vigilar a Sir Walter y Mrs. Clay. No ha perdido ninguna oportunidad de estar con ellos, de hacerse el encontradizo, de visitarlos a todas horas, pero no hace falta que te dé detalles. Puedes imaginar de cuánto es capaz un hombre calculador con lo que te he dicho. Quizá entiendas lo que les ha visto hacer. Sí, dijo Anne. No me has dicho nada que no concuerde con lo que ya sabía o imaginaba. Siempre hay algo que ofende en los detalles de la astucia. Cualquier maniobra egoísta y falta es siempre repugnante, pero no he oído nada que me haga verme verdaderamente sorprendida. Sé que algunos se asombrarían al oír esta descripción de Mr. Elliot y que les costaría creerla. La verdad es que a mí nunca me ha gustado. Siempre he pensado que su comportamiento respondía a más motivaciones de las que parecía haber. Ahora querría saber su opinión sobre el asunto que tanto le preocupaba. Si piensa que el peligro se ha reducido de verdad o no. Oh, creo que se ha reducido, desde luego, respondió Miss Smith. Piensa que Miss Clay le tiene miedo porque sabe que conoce sus intenciones y que no se atreve a comportarse como si él no estuviera. Pero, como tendrá que ausentarse en algún momento, no creo que esté totalmente seguro, al menos mientras ella conserve su actual influencia. A Miss Wallis se le ha ocurrido una idea muy divertida, según me ha contado mi enfermera, que es poner en las cláusulas del matrimonio, cuando tú y Mr. Elliot os caséis, que tu padre no puede casarse con Miss Clay. Es un plan digno de la inteligencia de Miss Wallis. Sin embargo, mi juiciosa enfermera Rook se ha dado cuenta de lo absurdo que es. Pues claro, señora, me dijo, porque eso no impediría que se casara con otra persona. Y eso que, para serte sincera, yo no creo que mi enfermera se oponga en el fondo a que Sir Walter se case por segunda vez. Hay que tener en cuenta que es partidaria del matrimonio y que, puesto que el interés personal siempre influye, ¿quién puede asegurar que no se vea cuidando de la próxima Lady Elliot por recomendación de Miss Wallis? Me alegra mucho saber todo esto, dijo Anne tras reflexionar un instante, porque aunque en muchos aspectos me será más doloroso verlo, también sabré mejor lo que tengo que hacer. Mi comportamiento será más directo. Mr. Elliot es sin duda un hombre insincero, artificial y mundano, que solo se guía por un único principio, el egoísmo. Pero aún no habían terminado con Mr. Elliot. Miss Smith se había desviado de su primera ruta y Anne se había olvidado, interesada en los asuntos de su propia familia, de todo lo que se le había acusado al principio de la charla. Ahora su atención se centró de nuevo en las primeras acusaciones y oyó toda una relación que, si bien no justificaba del todo la redomada amargura de Miss Smith, demostraba la conducta tan poco compasiva y tan falta de justicia y piedad que había con ella. Estoy pasando mal, chicos, de calor. Perdón. Se enteró de que, al seguir intacta su amistad tras el matrimonio de Mr. Elliot, habían continuado tan unidos como antes y que Mr. Elliot había hecho gastar a su amigo más dinero del que le permitía su fortuna. Miss Smith no admitía ninguna falta en su marido, lo quería demasiado para culparlo. Sin embargo, Anne dedujo que sus ingresos nunca habían estado a la altura de su estilo de vida y que desde el principio se había producido un despilfarro general por parte de ambos. De la descripción de Mr. Smith que hizo su esposa Anne, percibió que debía de haber sido un hombre afectuoso, de temperamento tranquilo, de costumbres descuidadas y no demasiada inteligencia, mucho más amable que su amigo y muy diferente, manejado y posiblemente despreciado por éste.
Mr. Elliot, al alcanzar la opulencia tras contraer matrimonio, estaba dispuesto a satisfacer cualquier placer y vanidad que pudiera obtener sin involucrarse. Él mismo, porque a pesar de sus excesos y se había convertido en un hombre prudente, y al verse rico, justo cuando su amigo empezaba a ser pobre, pareció no preocuparse en absoluto por la situación financiera de Mr. Smith, sino que por el contrario se alentó y animó a que gastara, lo que solo pudo acabar en ruina. Y como era previsible, los Smith se arruinaron. El marido murió justo antes de saberlo. Antes, las dificultades por las que habían pasado habían puesto a prueba la amistad de sus amigos, demostrándole que era mejor no recurrir a Mr. Elliot, que hasta su muerte no se conoció la triste situación en la que estaban. Confiando en el criterio de Mr. Elliot, guiada más por los sentimientos que por la razón, Mr. Smith lo nombró albacea de su testamento, pero Mr. Elliot rehusó y los problemas y calamidades causados por este rechazo, unidos a los inevitables sufrimientos por la situación, fueron tantos que fue imposible describirlos sin angustia ni oírlos sin el correspondiente enfado. Anne pudo leer varias cartas de aquel periodo, respuestas de Mr. Elliot a requerimientos urgentes de Miss Smith, que, escritas con glaciar cortesía, expresaban todas la misma resolución a no involucrarse en un problema irresoluble y la misma despiadada indiferencia ante los males que iban a caer sobre ella. Era una imagen terrible de gratitud y crueldad, y Anne pensó en algún momento que ningún delito claro y flagrante podía ser peor. Oyó muchas más cosas. Miss Smith describió minuciosamente, con evidente desahogo, detalles de dolorosas escenas y sucesivas desgracias del pasado, solo bosquejadas en conversaciones anteriores. Anne atendió muy bien aquella sensación de placentero alivio y se asombró aún más de la serenidad que solía mostrar su amiga. Un detalle de la historia de sus desgracias le causó especial irritación. Miss Smith tenía razón para creer que podía recuperar cierta propiedad de su marido en las Indias, que llevaba muchos años sometida a una especie de embargo para saldar las deudas contraídas y que podía volver a sus manos si se tomaban las medidas oportunas. Esta propiedad, aunque no era grande, le podía proporcionar una relativa fortuna. A pesar de eso, nadie había tomado cartas en el asunto. Mr. Elliot no había hecho nada y ella misma tampoco. Primero, porque le era imposible hacer ningún esfuerzo a causa de su debilidad física, y segundo, porque no podía emplear a otros debido a la falta de dinero. Carecía de parientes que la ayudaran siquiera con algún consejo y no podía pagarse una asesoría legal. Esto agravaba cruelmente su ya precaria situación. Saber que podría encontrarse en mejor posición que la obtendría solo con que alguien se molestara un poco, y temer que el retraso pudiera incluso perjudicar su demanda era difícil de soportar. Esto era lo que esperaba obtener de Mr. Elliot por medio de los buenos oficios de Anne. Días atrás, al pensar en la posibilidad de un matrimonio, tuvo miedo de perder a su amiga. Al percatarse de que él no podía intentar nada en este sentido, pues ni siquiera sabía que ella estaba en Bath, se le ocurrió de repente que quizá podría conseguir algo mediante la influencia de la mujer que amaba, de modo que se dedicó a preparar los sentimientos de Anne, tomando las debidas precauciones por el carácter de Mr. Elliot, pero al negar Anne el supuesto compromiso, la perspectiva cambiaba por completo. Aunque se truncaba la recién formada esperanza de alcanzar el motivo de sus desvelos, le quedaba al menos el consuelo de haber contado su versión de la historia. Una vez oída la descripción completa de Mr. Elliot, Anne no pudo disimular su sorpresa cuando Mr. Smith hubiera hablado de él en términos tan favorables al comienzo de la conversación. Hasta pareció que lo recomendaba y elogiaba. «Querida», respondió Miss Smith, «no podía hacer otra cosa. No creía que tu matrimonio era cosa hecha, a pesar de que él aún no se hubiera declarado, y no podía contarle cómo era él verdaderamente, aunque todavía no fuera tu marido. Cuando yo hablaba de felicidad, mi corazón sangraba por ti. Y con todo es un hombre juicioso, agradable, y con una mujer como tú, quizá no estuviera todo perdido. Fue muy cruel con su primera esposa. Los dos fueron muy desgraciados, pero ella era ignorante e incapaz de infundir respeto, y él nunca la quiso. Yo abrigaba la esperanza de que a ti te fuera mejor».
Anne admitió la probabilidad de haber sido inducida al matrimonio y se estremeció al pensar en las decisiones que habrían tomado. Hasta Lady Russell podría haberla convencido, y si hubiera sido así, ¿quién habría sufrido más? Cuando el tiempo lo hubiera revelado todo y ya fuera demasiado tarde, era imprescindible que Lady Russell no continuase engañada por más tiempo. Una de las resoluciones de esta importante reunión que ocupó las dos buenas partes de la mañana fue que Anne dispusiera de total libertad para comunicar a su amiga cualquier cosa relativa a Miss Smith en la que Mr. Elliot hubiera tenido algo que ver. Sí, José, ha sido súper largo el capítulo. Tengo seleccionado que esta vez serán 2. Que te acabo de leer el comentario. Los demás comentarios no los he leído, perdón. A ver. Sí, son 2 capítulos los que voy a leer hoy, pero el grosor es casi como los otros 4. Anne se fue a casa a pensar en todo lo que había oído. En cierto modo, sus pensamientos se habían aliviado al conocer la historia de Mr. Elliot. Ya no tenía por qué mostrarle ningún afecto. A diferencia del capitán Wentworth, ahora le parecía completamente molesto e inoportuno, y veía sin perplejidad y sin matices sus malvadas intenciones de la tarde anterior y el mal irremediable que podrían haber causado. Ya no cabía tener piedad de él, aunque fuera el único consuelo posible. En cualquier otro sentido, al mirar a su alrededor o al pensar en el futuro, veía más sombras de la desconfianza y preocupación. Le preocupaba la decepción y el dolor que iba a sufrir Lady Russell, los sinsabores que aguardaban a su padre y a su hermana, y se inquietaba al pensar en los muchos males que podrían presentarse, y no habría cómo atajar. Se sentía muy agradecida por haber podido saber quién era. Nunca se le habría ocurrido pensar que no olvidar a una vieja amiga como Miss Smith mereciera alguna compensación, pero la verdad es que había obtenido toda una recompensa. Miss Smith le había revelado cosas que nadie sabía. Ojalá pudiera comunicar toda esta información a su familia, pero era imposible. Tenía que hablar con Lady Russell, contárselo todo, pedirle consejo y esperar los acontecimientos con la mayor serenidad. A pesar de todo, su mayor inquietud estaba en aquel rincón de su mente que no podía abrir a Lady Russell, en ese flujo de ansiedades y temores que tenía que guardarse para sí. Descubrió al llegar a casa que, tal como esperaba, había logrado esquivar a Mr. Elliot, el cual había venido a hacer una larga visita aquella mañana. Sin embargo, cuando no terminaba de felicitarse y empezaba a sentirse segura hasta el día siguiente, se enteró de que iba a volver por la tarde. «No tenía la menor intención de invitarlo», dijo Elizabeth con estudiada naturalidad. «Pero hizo tantas insinuaciones, o al menos eso es lo que dice Miss Clay». «Pues claro que lo digo. Nunca he visto a nadie en toda mi mesa pedir una invitación con más insistencia. Pobre hombre, la verdad es que me da pena porque su dura hermana, Miss Anne, parece regodearse en la crueldad». «Oh», exclamó Elizabeth, «ya estoy demasiado acostumbrada a estos juegos para sucumbir a las insinuaciones de un hombre. No obstante, cuando vi cuánto lamentaba no haber visto a mi padre esta mañana, accedí inmediatamente porque no quiero que él y Sir Walter pierdan ninguna oportunidad de estar juntos. Parecen beneficiarse tanto de su mutua compañía, son tan considerados el uno con el otro como... ¿Con qué respeto lo mira Mr. Elliot?» «Es una delicia, desde luego», exclamó Miss Clay sin atreverse a pensar a pesar de todo, a mirar a Anne. «Igual que si fueran padre e hijo, ¿verdad? Querida Miss Elliot, ¿no puedo llamarlos padre e hijo?» «Oh, yo nunca censuro las palabras de nadie, si usted lo ve así, pero le aseguro que apenas difiero sus atenciones de las de otros hombres». «Mi querida Miss Elliot», exclamó Miss Clay, alzando las manos y los ojos y enterrando lo que quedaba de su asombro en un oportuno silencio.
Bueno, mi querida Penélope no tiene por qué preocuparse tanto por él. Ya ve que lo he intentado. Lo despedí con una sonrisa cuando me enteré de que mañana va a pasar el día entero con sus amigos en Thornberry Park. Me compadecí de él. Anne admiró la estupenda actuación de su amiga al fingir placer por la visita de la persona cuya presencia, precisamente, le impedía alcanzar su principal objetivo. Miss Clay no podía sentir sino odio por Mr. Elliot. Sin embargo, era capaz de asumir un aire plácido y cariñoso y aparentar gran satisfacción cuando, de este modo, solo podía dedicarle a Sir Walter la mitad de las atenciones que si las cosas fueran de otra manera. Para Anne, ver a Mr. Elliot entrar en el salón resultó de lo más inquietante. Dejar que se acercara y le hablara, muy doloroso. Con anterioridad se le había ocurrido la posibilidad de que no fuera sincero, pero ahora veía insinceridad en todo. La atenta deferencia que mostraba hacia su padre, comparada con sus antiguas palabras, resultaba repugnante. Cuando recordaba su cruel comportamiento con Miss Smith, le resultaba casi imposible soportar la visión de su sonrisa o su gentileza u oír sus artificiales expresiones de bondad. Pero Anne se propuso evitar toda alteración en sus maneras que pudiera despertar sospechas en él. Su propósito era evitar toda pregunta o éclat. Asimismo, tenía la intención de mostrarse todo lo distante que le permitía la relación que tenían para retroceder con sigilo en la innecesaria intimidad a la que se había visto arrastrada. Por eso estuvo más cauta y fría que la tarde anterior. Mr. Elliot quiso despertar de nuevo la curiosidad de Anne sobre cómo y cuándo había oído alabanzas de ella, deseando vivamente llamar su atención. De todas formas, el encanto estaba roto. Se dio cuenta de que eran necesarios el calor y el bullicio de un lugar público para excitar la vanidad de su modesta prima, o al menos se percató de que ahora no podía lograrlo en ninguna de las acusaciones que lo intentó, cuando se lo permitieron las inevitables atenciones que debía a los demás. Poco podía sospechar que aquellos intentos actuaban ahora en su contra, pues a ella le recordaron inmediatamente los aspectos menos excusables de su comportamiento. Anne se alegró mucho al saber que estaría ausente de Bath casi 2 días y que partiría temprano a la mañana siguiente. Fue invitado otra vez a Camden Place la misma tarde de su regreso. No obstante, de jueves a sábado por la tarde iba a estar fuera de la ciudad sin ninguna duda, y ya resultaba molesto no poderse quitar de encima a alguien como Miss Clay, que un hipócrita más contumaz se añadiera al grupo destruiría toda la paz y la tranquilidad. Resultaba tan humillante pensar en el constante ultraje a que estaban siendo sometidos su padre y Elizabeth, imaginar los sinsabores que les aguardaban. El egoísmo de Miss Clay no era tan complicado ni tan abyecto como el de él. Anne habría accedido enseguida al susodicho matrimonio, a pesar de sus inconvenientes, solo por librarse de las artimañas de Mr. Elliot para impedirlo. El viernes por la mañana, Anne pensaba ir a ver a Lady Russell para ponerla al tanto de todo. Habría salido justo después de desayunar, si Miss Clay no hubiera salido también en ese preciso momento para hacerle un recado a su hermana, lo que la indujo a retrasarse unos instantes para zafarse de su compañía, de modo que esperó a que Miss Clay saliera para anunciar que pasaría la mañana en Rivers Street. Muy bien, dijo Elizabeth. Lo único que te encargo es que le transmitas a Lady Russell mi cariño. Oh, y puedes devolverle el libro tan aburrido que me prestó y decirle que lo he leído de cabo a rabo. La verdad es que no puedo atormentarme todo el tiempo con esos nuevos poemas y crónicas de la nación. Lady Russell me aburre con sus nuevos libros. No hace falta que se lo digas, por supuesto, pero el vestido que llevaba la otra tarde era espantoso. Yo creía que tenía cierto gusto para vestir, pero me sentía avergonzada de ella en el concierto. Era tan seria y tenía un aspecto tan arrangé y se sentía tan derecha. Le envío mi cariño, naturalmente. Oh, y el mío también, añadió Sir Walter. Mis recuerdos más cariñosos. Puedes decirle que tengo intención de ir a verla muy pronto. Díselo con cortesía, aunque solo pienso dejar mi tarjeta. No es justo visitar por la mañana a señoras de su edad, que se arreglan tan poco. Si se pusiera un poco de colorete al menos, no debería tener ningún reparo en que la vieran. La última vez que fui a verla bajaron los visillos a toda prisa.
Mientras hablaba su padre, llamaron a la puerta. ¿Quién podría ser? Anne, recordando las inesperadas visitas que Mr. Elliot hacía a todas horas, habría pensado que era él de no saber que se encontraba a 7 millas de distancia. Tras la habitual incertidumbre, se oyó el ruido familiar de personas que se acercaban, y Mr. y Miss Charles Musgrove entraron en el salón. La emoción más notable que causaron con su entrada fue la sorpresa. Anne se alegró mucho de verlos, y los demás no se sintieron tan contrariados como para no adoptar un aire aceptablemente cordial, y en cuanto supieron que ellos, sus parientes más próximos, no venían con intención de quedarse en la casa, Sir Walter y Elizabeth lograron mostrarse medianamente amables y hacer los honores a la perfección. Venían a Bath a pasar unos pocos días con Miss Musgrove y se alojaban en White Hart. Esto fue lo primero que dijeron, y hasta que Sir Walter y Elizabeth no llevaron a Mary al otro salón para deleitarse con su admiración, Anne no pudo sonsacarle a Charles un relato imparcial del viaje, así como la explicación de las extrañas insinuaciones mencionadas ostentosamente por Mary, con una sonrisa y de la confusa composición del grupo que había viajado con ellos. Anne se enteró entonces de que estaba formado por Miss Musgrove, Henrietta y el capitán Harville, además de ellos dos. Charles se lo explicó todo de manera clara y comprensible. En su narración ella reconoció muchos rasgos del proceder habitual de la pareja. La primera mención al viaje la hizo el capitán Harville, que necesitaba venir a Bath para arreglar ciertos asuntos. Aquello había sucedido una semana antes, entonces Charles se ofreció a acompañarle para distraerle, ya que la temporada de caza todavía tocaba a su fin y Miss Harville le parecía muy bien e incluso conveniente para su marido. Sin embargo, Mary no se conformó con quedarse y se puso tan triste que durante 1 o 2 días el viaje pareció quedar en suspenso o incluso cancelarse. Entonces sus padres retomaron el proyecto. Su madre tenía antiguas amistades en Bath y quería visitarlas. Además, pensaron que sería una estupenda oportunidad para que Henrietta viniera a comprar su vestido de novia y el de su hermana. En pocas palabras, la madre terminó capitaneando el grupo para que las cosas le resultaran más fáciles y cómodas al capitán Harville, y todos convinieron en que él y Mary se les unieran. Habían llegado la noche anterior y ya era tarde. Miss Harville, sus hijos y el capitán Benwick se habían quedado con Mr. Musgrove y Louisa en Uppercross. La única sorpresa de Anne fue que las cosas estuvieran tan adelantadas para que se hablara del traje de novia de Henrietta. Se había imaginado que alguna dificultad económica impediría que el matrimonio se celebrase pronto, pero Charles le contó que muy recientemente, después de recibir la última carta de Mary, un amigo había pedido a Charles Hayter que ocupara la plaza de un jovencito, que con toda seguridad no podía ocuparla durante muchos años, y que al incrementar Charles sus ingresos actuales y tener casi la certeza de que surgiría algo más permanente mucho antes de que acabara dicho periodo, las dos familias accedieron a los deseos de los jóvenes, de modo que el matrimonio iba a celebrarse con toda seguridad unos meses más adelante, casi tan pronto como el de Louisa. Y es una mezcla muy buena, añadió Charles. Solo a 25.000 millas de Uppercross, es un paraje muy verdoso, la parte más bonita de Dorset. Está en el centro de 3 de los mejores cotos del reino, rodeado de 3 grandes propietarios, cada uno de los cuales más prudente y celoso que los demás, y Charles podría obtener una recomendación especial al menos para 2 de los 3, y a pesar de eso no lo valora como debiera, indicó. A Charles no le interesa la caza, eso es lo peor que tiene. «Me alegro muchísimo», exclamó Anne, «de que las cosas vayan bien, que en el caso de las 2 hermanas, que se merecen lo mejor y siempre han sido tan buenas amigas, las buenas perspectivas de una no ensombrezcan las de otra, y que las 2 puedan alcanzar el mismo grado de prosperidad y bienestar. Supongo que tus padres están muy contentos con las 2. «Oh, por supuesto que sí. Mi padre se sentiría más satisfecho si los 2 caballeros fuesen más ricos, pero esa es la única falta que encuentra. Como sabes, aportar dinero para 2 hijas a la vez no es muy agradable y le obliga a prescindir de muchas cosas. Y no estoy diciendo que no tenga derecho, es justo que las 2 tengan los dotes que les corresponden, y te aseguro que mi padre siempre ha sido muy amable y generoso conmigo. A Mary no le gusta nada el matrimonio de Henrietta. Nunca le ha gustado, como tú sabes, pero no es justa con Charles ni tiene en cuenta a Winthrop. Nunca he podido convencerla del valor de esa propiedad. Es un buen matrimonio para los tiempos que corren. A mí siempre me ha gustado Charles Hayter y ahora no voy a abandonarlo». «Unos padres tan excelentes como Mr. y Miss Musgrove», exclamó Anne.
Deben alegrarse mucho de los matrimonios de sus hijos. Estoy segura de que harán todo lo que puedan para hacerlos felices. Qué suerte que unos jóvenes estén en manos así. Tus padres parecen no tener en absoluto esa ambición que induce a los malos comportamientos y a la desdicha tanto en los jóvenes como en los mayores. Espero que Luisa esté ya recuperada del todo. Sí, creo que sí, muy recuperada, respondió un tanto vacilante, pero ha cambiado ya, no corre, ni brinca, ni ríe, ni baila. Está muy distinta. Si por casualidad alguien cierra la puerta de golpe, se asusta y se agita como una cría de platija en el agua, y Benwick se pasa todo el día sentado junto a ella leyéndole versos y susurrándole cosas. Anne no pudo evitar reír. Ya sé que eso no debe gustarte mucho, dijo, pero creo que es un joven excelente. Oh, sin duda lo es, nadie lo pone en cuestión. Confío en que no me creas tan inflexible para pensar que todos los hombres deban compartir los mismos objetivos y aficiones que yo. Le tengo gran aprecio a Benwick. Cuando alguien consigue hacerle hablar, tiene mucho que decir. Sus lecturas no le han perjudicado, porque es lector y soldado al mismo tiempo. Es un tipo valiente. El lunes pasado tuve ocasión de conocerlo mejor que nunca. Nos pasamos toda la mañana cazando ratas en los establos grandes de mi padre, y lo hizo tan bien que desde entonces me cae todavía mejor. En este punto fueron interrumpidos porque Charles tuvo que seguir a los demás para admirar los relojes, los espejos y la porcelana. Anne ya había oído lo suficiente para imaginarse el ambiente de Uppercross y recrearse en la felicidad que reinaba en el lugar. Aunque suspiraba al regocijarse, sus suspiros no guardaban el menor atismo de envidia. De haber podido, habría compartido las alegrías de todos ellos, pero no quería escurecerlas. La visita transcurrió con excelente humor. Mary estaba exultante, disfrutando del colorido y del cambio. Se encontraba tan feliz por haber viajado en el carruaje de 4 caballos de su suegra y por su independencia con respecto a Camden Place, que estaba perfectamente dispuesta a admirar todo como debía y a contemplar todas aquellas maravillas explicadas con todo detalle. No tenía ninguna desaveniencia con su padre ni con su hermana y se sintió mucho más importante al ver los hermosísimos salones de la casa. Elizabeth sufrió mucho durante unos instantes. Pensó que debían invitar a Miss Musgrove y a todo el grupo a cenar con ellos, pero no podía soportar que los que habían estado siempre tan por debajo de los Elliot de Kellynch notaran la diferencia de estilo y el menor número de sirvientes que dicha cena pondría de manifiesto. Era una lucha entre la propiedad y la vanidad. Venció la vanidad y Elizabeth volvió a ser feliz. Estos fueron los pensamientos íntimos que terminaron convenciéndola. Son ideas pasadas de moda, hospitalidad campesina. Nosotros no tenemos por costumbre dar cenas. Poca gente lo hace en Bath y Lady Alicia, pues nunca. Yo ni siquiera... No. Ella ni siquiera invitó a la familia de su hermana, que estuvo aquí un mes entero. Quizá hasta le resultaría fastidioso a Miss Musgrove, pues estropearía sus planes. Estoy segura de que preferiría no venir. No puede sentirse cómoda entre nosotros. Los invitaré a pasar aquí una tarde. Eso será mucho mejor, una novedad y un lujo para ellos. Nunca han visto 2 salones como estos. Les encantará venir mañana por la tarde. Será una reunión normal, sencilla y pequeña, pero de lo más elegante. Así Elizabeth quedó satisfecha. Cuando se invitó a las 2 personas que estaban presentes y se prometió hacerlo a los ausentes, Mary también quedó satisfecha. Le dijeron que iban a conocer a Mr. Elliot y que iban a presentarles a Lady Dunrip, a Miss Carteret, que afortunadamente ya se había comprometido a venir. Mary no podía haber recibido mejores atenciones. Miss Elliot iba a tener el honor de visitar a Miss Musgrove aquella misma mañana y Anne se marchó con Charles y Mary para verla a ella y a Henrietta sin más dilación. La proyectada visita a Lady Russell debería esperar por el momento. Los 3 se detuvieron 2 minutos en Rivers Street. Anne, convencida de que un día de retraso en las noticias que pensaba contarle no iba a importar demasiado, se dirigió directamente a White Hart, pues estaba deseando ver a sus amigos y compañeros del pasado otoño con un entusiasmo que era producto de muchos recuerdos.
Solo estaban Miss Musgrove y su hija, quienes acogieron a Anne con cariño. Henrietta se encontraba en un momento de optimismo, de felicidad recién alcanzada, que la impulsaba a acoger a todas las personas que le eran queridas e interesarse por ellas, y el sincero afecto de Miss Musgrove se lo había ganado por su disponibilidad en momentos difíciles. Hubo una cordialidad, un calor y una sinceridad en la que Anne se recreó porque tristemente carecía de aquellas en su propia casa. Le dijeron que pasara con ellas todo el tiempo que quisiera, la invitaron a estar allí todos los días desde la mañana a la noche y en realidad la trataron como si fuera de la familia. A cambio, ella desplegó toda su acostumbrada atención y ayuda. Cuando Charles la dejó, escuchó la historia de Luisa de labios de Miss Musgrove y de los de Henrietta la suya propia. Luego les informó sobre qué hacer y dónde comprar. Aconsejó a Mary, cuando ésta se lo pidió en asuntos tan diversos como cambiarse la cinta, ordenar las cuentas, encontrar las llaves u ordenar su bisutería, e intentó convencerla de que nadie le daba de lado, algo que Mary, si bien estaba muy entretenida en una ventana contemplando la entrada del salón a la fuente, no dejaba de imaginarse de vez en cuando. Se preparaba una mañana bastante revuelta. Cuando un grupo numeroso de personas se aloja en un hotel, siempre ocurren cosas súbitas e inesperadas. De pronto llegaba una nota, 5 minutos después otro paquete, y cuando Anne no llevaba allí ni media hora, el comedor, aunque era una habitación muy amplia, estaba ya medio repleto. Un grupo de antiguos amigos se sentaba alrededor de Miss Musgrove y Charles. Apareció acompañado de los capitanes Harville y Wentworth. La aparición del segundo solo la sorprendió momentáneamente. Era imposible que Anne olvidara que la llegada de amigos comunes tendría que volver a reunirlos. La última vez que se vieron había sido decisiva para esclarecer los sentimientos del capitán. De aquel encuentro había extraído una deliciosa convicción. Ahora, al verlo, temió que lo dominara el mismo convencimiento desafortunado que lo había alejado de la sala de conciertos. Parecía no querer acercarse a ella para conversar. Anne trató de mantenerse tranquila y dejar que las cosas siguieran su curso, e intentó apoyarse, sobre todo, en la apelación racional a la confianza hecha por el capitán. Seguro que si el afecto es constante por ambas partes, nuestros corazones se entenderán en poco tiempo. No somos un par de chiquillos que se enfadan por cualquier minucia, se desvían de su camino por cualquier distracción o juegan caprichosamente con su propia felicidad. Y sin embargo, pocos minutos después, pensó que aquel encuentro en aquellas circunstancias solo podía exponerlos a peligrosas distracciones y malentendidos. «Anne», exclamó Mary todavía en la ventana. «Ahí está Miss Clay. Estoy segura bajo la columnata. Y hay un caballero con ella. Hace un momento les vi doblar la esquina de Bath Street. Parece que están hablando de cosas importantes. ¿Y quién es él? Ve y dímelo. ¡Santo cielo! Ahora me acuerdo. Nada menos que Mr. Elliot». «No», dijo Anne. «No puede ser Mr. Elliot, estoy segura. Esta mañana a las 9 ha salido de Bath y ya no volverá hasta mañana». Mientras hablaba, notó que el capitán Wentworth la estaba mirando. La constatación la inquietó, la aturdió y le hizo lamentar haber pronunciado aquellas simples palabras. Mary, enojada porque se pensara que no conocía a su propio primo, empezó a describir los rasgos familiares con todo detalle y a insistir todavía más con ahínco en que se trataba de Mr. Elliot. Llamando a Anne para que lo viera ella misma, Anne no quiso remover más el asunto e intentó aparentar frialdad y desinterés. No obstante, volvió a sentirse inquieta al notar que 2 o 3 visitas intercambiaban sonrisas y miradas significativas, como queriendo demostrar que conocían el secreto a voces. Era evidente que los rumores sobre ella se habían extendido. La breve pausa que siguió pareció confirmar que iban a extenderse todavía más. «Anne, ven, por favor», gritó Mary. «Ven y míralo tú misma. Llegarás tarde si no te das prisa. Están despidiéndose, dándose la mano. Él se marcha. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Es Mr. Elliot. Claramente parece que ya te has olvidado de Lyme». Para apaciguar a Mary, y quizá para esconder su propio azoramiento, Anne se dirigió pausadamente a la ventana. Llegó justo a tiempo para corroborar que en efecto se trataba de Mr. Elliot, algo que ella no había creído, que desapareció enseguida por uno de los lados, mientras Miss Clay caminaba con rapidez por el otro. Intentando dominar la sorpresa que le causó el encuentro, al parecer tan amigable, de 2 personas con intereses tan opuestos, dijo sin alterarse: «Sí, es Mr. Elliot, sin duda alguna. Debe de haber cambiado su hora de salida o quizá yo estaba equivocada. Tal vez no lo entendí bien». Y volvió a su asiento, recuperada y con la reconfortante esperanza de haberlo hecho bien. Las visitas se despidieron. Charles las acompañó cortésmente hasta la puerta y luego, hacerles muecas e insultarlos por venir, dijo: «Bien, madre, he hecho algo por usted que le va a encantar.
He ido al teatro a reservar un palco para mañana por la noche. ¿A que soy un buen chico? Sé que le encanta el teatro y hay sitio para todos. Caben 9 personas. He invitado al capitán Wentworth, por supuesto. Anne no lo lamentará. Estoy seguro. ¿A todos nos gusta el teatro? ¿He hecho bien, madre? Cuando Miss Musgrove iba a comunicar de buen grado su disposición para ir al teatro, si a Henrietta y a los demás les parecía, Mary la interrumpió con cierta brusquedad, diciendo: «Oh, por Dios santo, Charles, ¿cómo se te ha podido ocurrir una cosa así? Alquilar un palco para mañana por la noche. ¿Ya te has olvidado de que nos han invitado a Camden Place mañana por la tarde? Y que nos han invitado expresamente para que conozcamos y seamos presentados a Lady Dalrympe, a su hija y a Mr. Elliot, nuestros parientes más importantes? ¿Cómo puedes ser tan olvidadizo?» «Va», respondió Charles. «¿Desde cuándo son importantes las reuniones de tarde después? Ni siquiera las recuerdas. Si de verdad quería verlos, tu padre debería haberlos invitado a cenar. Tú puedes hacer lo que quieras, pero yo voy al teatro». «Oh, pero Charles, vas a hacer algo abominable. ¿Has prometido ir?» «No, yo no he prometido nada. Lo único que hice fue sonreír, inclinarme y decir la palabra feliz. No hubo ninguna promesa». «Oh, pero tienes que ir, Charles, tu ausencia sería imperdonable. Nos invitaron expresamente para presentarnos. Los Dalrympe y nosotros hemos tenido siempre muy buena relación. Nunca pasa nada en una casa sin que lo sepa la otra. Somos parientes casi cercanos, como bien sabes. Y Mr. Elliot, a quien tú, sobre todo tú, deberías también conocer. Mr. Elliot merece toda nuestra atención. Piénsalo, es el heredero de mi padre, el futuro representante de la familia». «No me hables de herederos ni de representantes», exclamó Charles. «Yo no soy de los que abandonan al poder reinante para inclinarme ante el sol que nace. Si no voy por tu padre, me parecería escandaloso ir por su heredero. Y además, ¿qué me importa a mí, Mr. Elliot?» Esta atolondrada frase infundió vida a Anne, que notó cómo el capitán Wentworth ponía toda su atención, observaba y miraba con toda su alma, cómo desplazaba sus ojos inquisitivos desde Charles a ella misma al oír las últimas palabras. Charles y Mary siguieron hablando en el mismo tono. Él, medio serio y medio en broma, seguía con la idea de ir al teatro. Ella, siempre en serio, se oponía al plan con todo afán, sin dejar de proclamar que, aunque estuviera decidida a ir a Camden Place, se sentiría ofendida si los demás iban al teatro sin ella. Miss Musgrove medió. «Es mejor que lo aplacemos, Charles, que vuelvas y cojas un palco mejor para el viernes. Sería una pena que nos separáramos, porque Miss Anne tampoco podría acompañarnos si hay una reunión en casa de su padre. Estoy segura de que ni Henrietta ni yo disfrutaríamos de la función si Miss Anne no está con nosotros». Anne se sintió agradecida de verdad por tanta amabilidad y mucho más por la oportunidad que se le brindó para decir con firmeza: «Si solo dependiera de mis deseos, señora, esa reunión en mi casa, aparte de lo que pueda importarle a Mary, no constituiría el menor impedimento. No me divierte ese tipo de reuniones y me sentiría mucho más feliz si pudiera cambiarlo por una función de teatro con ustedes. Pero quizás sea mejor que ni siquiera lo intentemos». Ya lo había dicho, pero temblaba al terminar, consciente de que sus palabras habían sido escuchadas, sin atreverse a observar sus consecuencias. Pronto se acordó que irían el martes, aunque Charles se reservó el derecho de seguir fastidiando a su mujer e insistiendo en que él estaba dispuesto a ir solo al día siguiente si nadie lo acompañaba. El capitán Wentworth abandonó su asiento y fue hasta la chimenea, posiblemente con el propósito de alejarse de ella en pocos instantes y de colocarse junto a Anne de modo más disimulado. «No lleva usted suficientemente tiempo en Bath», dijo, «para poder disfrutar de las reuniones de tarde que aquí se celebran». «Oh, no, nunca me ha interesado lo que se hace en ellas. Yo no juego a las cartas». «Sé que antes no jugaba. No le gustaban las cartas, pero con el tiempo a veces se producen muchos cambios». «Todavía no he cambiado tanto», exclamó Anne, y enmudeció, temiendo que la malinterpretaran. Tras unos instantes, él prosiguió como inspirado por un sentimiento repentino. «Es mucho tiempo, la verdad. 8 años y medio es mucho tiempo, Anne».
La imaginación de Anne se encargó de dilucidar en un momento de mayor tranquilidad qué más podría haber dicho, pues cuando aún no había terminado de pronunciar aquellas palabras, tuvo que prestar atención a otros asuntos porque Henrietta, ansiosa por utilizar el tiempo libre para dar un paseo, rogó a todos sus acompañantes que no perdieran tiempo por si aparecían más visitas. No tuvieron más remedio que separarse. Anne dijo que estaba dispuesta a salir e intentó parecerlo. Sin embargo, pensó que si Henrietta se hubiera imaginado el pesar y la renuencia de su corazón a dejar aquella silla y abandonar la habitación, habría sabido, por lo que sentía por su primo y por la seguridad de su amor, por qué tendría que compadecerla. Los preparativos, no obstante, se interrumpieron de repente. Se oyeron ruidos alarmantes, se acercaban más visitas, la puerta se abrió y la aparición de Sir Walter y Miss Elliot produjo un efecto glacial. Anne notó de pronto una opresión y al mirar a los demás percibió síntomas parecidos. Cesaron la familiaridad, la libertad y la alegría de la habitación, transformándose en fría compostura, resuelto silencio y charla insípida, para corresponder a la desabrida elegancia de su padre y de su hermana. Cuánto le dolió a Anne ver aquello. A pesar de todo, hubo un detalle que satisfazo sus ojos suspicaces. Los dos saludaron al capitán Wentworth. Elizabeth, con más efusión que la vez anterior, hasta le dirigió la palabra en una ocasión y más de una mirada. En realidad, Elizabeth jugaba a un juego distinto. Lo que ocurrió momentos después lo aclaró todo. Tras perder unos instantes en las formalidades de rigor, formuló una invitación que incluía a todos los Musgrove que faltaban. Mañana por la tarde una reunión de amigos, sin ninguna ceremonia. Lo dijo con donosura. Luego, tras dedicar una sonrisa cortés a todos, colocó en una mesa las tarjetas que traía, en las que se leía en casa de Miss Elliot. Una tarjeta y otra sonrisa iban destinadas expresamente al capitán Wentworth. Lo cierto era que Elizabeth llevaba bastante tiempo en Bath para valorar la importancia de un hombre de tan buen porte y aspecto. El pasado no importaba nada. El presente era que el capitán Wentworth lucía y portaba bien. Y además quedaría bien en su salón. Una vez ofrecida la tarjeta a la vista de todos, Sir Walter y Elizabeth se levantaron y desaparecieron. La interrupción fue breve, pero produjo un impacto. Una vez se cerró la puerta tras ellos, surgieron de nuevo afabilidad y animación entre los que se quedaron, con excepción de Anne. Solo podía pensar en la habitación que con tanto asombro había visto entregar, en el modo en que le había sido efectuada, cuyo significado era dudoso, de sorpresa más que de gratitud, de cortesía más que de aceptación. Ella lo conocía bien, vio desdén en su mirada y ni siquiera se le ocurrió que fuera a aceptar aquel ofrecimiento como ofrenda expiatoria por la insolencia del pasado. Anne se vino abajo, el capitán Wentworth sostuvo la tarjeta en la mano, después de que se marcharan, como considerándola con atención. ¿He visto cómo Elizabeth ha incluido a todo el mundo? ¿Has visto cómo Elizabeth ha incluido a todo el mundo? Susurró Mary en tono bastante audible. No me extraña que el capitán Wentworth esté encantado. Ya ves que no ha soltado la tarjeta. Anne lo miró a los ojos, vio cómo se le encendían las mejillas y cómo la boca adoptaba una expresión momentánea de desprecio, y volvió la cara para no tener que ver u oír nada que lo atormentara. El grupo se disolvía. Los hombres tenían sus propios asuntos que tratar, las mujeres los suyos, y ya no se mezclaron mientras Anne estuvo con ellas. La invitaron de todo corazón a que volviera a comer y a pasar el resto del día con ellos, pero su ánimo estaba tan exhausto que en aquel momento se sentía incapaz de sobrellevar nada más, y lo único que deseaba era volver a casa, donde podía asegurarse el silencio, si así lo deseaba. Tras prometer que pasaría con ellos toda la mañana del día siguiente, puso fin a sus fatigas con una penosa caminata hasta Camden Place, donde pasó la tarde oyendo los preparativos de Elizabeth y de Miss Clay para la reunión del día siguiente, la constante enumeración de los invitados y la continua y detallada mejora de los adornos que iban a convertir aquel salón en el más elegante de su clase en Bath, mientras secretamente le hostigaba la incesante duda de si acudiría o no el capitán Wentworth. Las otras lo tenían por seguro, pero para ella era una preocupación lacerante que no la dejaba tranquila ni 5 minutos seguidos. En un principio pensó que vendría porque creía que debía hacerlo, pero como no era una cuestión de que pudiera considerar un mero acto de deber o de cordura, surgían sin poder evitarlo todo tipo de razones en contra. Tan solo despertó de las reflexiones causadas por esta incesante agitación para decirle a Miss Clay que la había visto acompañada de Mr. Elliot 3 horas después de su supuesta partida de Bath, pues al haber esperado en vano alguna mención a dicho encuentro por su parte, decidió sacarlo a la luz
y decírselo. Creyó ver en su rostro indicios de culpa. Fueron efímeros y desaparecieron en un instante, pero Anne imaginó ver en ellos que por alguna complicación de una intriga compartida o por la autoridad dominante de él, se había visto obligada a escuchar, quizá por espacio de media hora, un sermón y algunas amonestaciones por sus planes sobre Sir Walter. No obstante, Miss Clay respondió con bastante naturalidad. Vaya, pues es verdad, fíjese, Mr. Elliot, qué sobresalto tuve al encontrarme con Mr. Elliot en Bath Street. Ha sido una de las mayores sorpresas de mi vida, sin duda. Se volvió y anduvo conmigo hasta la explanada de la fuente. No había podido salir de Thornbury. Pero la verdad es que he olvidado por qué. Yo tenía mucha prisa, no puse mucha atención, y lo único que recuerdo es que Mr. Elliot no tenía intención de retrasar su vuelta. Quería saber a qué hora podía venir mañana. No hacía más que repetir mañana, y es evidente que yo tampoco he dejado de repetirlo desde que llegué, y me enteré de que iba a haber más invitados y de todo lo que había pasado, pues, si no, no me habría olvidado por completo de que lo había visto. Fin del capítulo 22.